Buenas tardes. A continuación les voy a presentar las diferencias y similitudes entre un contrato público y un contrato privado. Iniciamos con las diferencias entre los dos contratos. En los contratos públicos encontramos que se hacen solo entre entidades del Estado, se hacen con un beneficio social o para un beneficio del Estado, se hacen bajo un marco legal. Los contratistas se escogen por medio de una licitación pública y los inversionistas son del Estado. Sin embargo, también pueden ser privados. Entonces, esto se da que sean unas inversiones mixtas entre pública y privada. En los contratos privados eh, encontramos que son con entidades privadas y se hacen por inversiones particulares. Se hacen en busca del beneficio propio de la empresa o de los inversionistas. Solo se requiere un acuerdo particular entre las partes. Su inversión de capital es exclusivamente privada. Las partes del contrato público y privado. Dentro del contrato público, las partes son el contratante, que es quien paga por recibir el bien o el servicio. El contratista es quien provee el bien o el servicio. Está el objeto del contrato, presupuesto, seguimiento. En ese seguimiento se encuentra el interventor, es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. Y los anexos, estos anexos pues solo son de ser si son necesarios. En las partes del contrato privado se encuentra el título, en donde se indica la naturaleza del contrato, el cuerpo sustantivo, que es la primera sección en donde se identifican las partes involucradas y se brinda la información contextual. Exposición es donde se da la relación de los antecedentes y hechos registrados y se incluyen las cláusulas explicativas necesarias para seguir con el contrato. El cuerpo normativo es donde se detallan los pactos suscritos entre las partes y las eventuales sanciones en caso de haberlas. El cierre, fórmula de fin de contrato que abarca las firmas de las partes, y los anexos en caso de que sean necesarios. Bueno, los principios del contrato tanto público como privado. Dentro de los principios del contrato público se encuentra el principio de transparencia. Para este principio se tiene en cuenta la igualdad de los interesados, la claridad en las reglas y las condiciones de las ofertas, la garantía en el derecho de contratación, que se publiquen las actuaciones de la administración, entre otras. Se encuentra el principio de economía. Este principio busca asegurar la eficiencia de la administración de la parte contractual. El principio de selección objetiva es el principio en el cual se definen algunas situaciones como el precio, el plazo, la experiencia, entre otros. Se encuentra el principio de planación. Con este principio se busca que no se vean improvisados las decisiones de contratar. El principio de buena fe se asume una actitud positiva frente al contrato que se está celebrando. Se encuentra el principio de publicidad. En este se busca la publicación de la información del proceso de contratación. Y el principio de igualdad es el principio en el que se permite que un proceso de selección
tengan las mismas oportunidades todos los que se presentan a la oferta. Los principios del contrato privado. Está el principio de autonomía de voluntad, que se realiza en plena libertad y voluntad entre sus partes. El principio de obligatoriedad, que se desprende del contrato, es una característica común que no es accidental, sino que es uno de los efectos para generar su celebración. El principio de la relatividad del contrato, que se manifiesta con la intención de las partes para la celebración del contrato. El principio de consensualismo, que se entiende la declaración conjunta de la voluntad para la formación del contrato. El principio de la sociabilidad y solidaridad, que es la manifestación de la voluntad que se ha hecho antes y a su vez le da la validez al contrato. El principio de la inalterabilidad, esto se refiere a que se debe respetar lo antes pactado. Y el principio de la eficiencia, este se refiere pues que el mayor resultado que se dé dentro del contrato con la menor cantidad de recursos utilizados. Ahora vamos con los tipos o clasificaciones del contrato. ¿Cuáles son los contratos públicos? El contrato de obras públicas, contrato de concesión de obras públicas, el contrato de concesión de servicios, contratos de suministros, contratos de servicio y contratos mixtos. ¿Cuáles son los contratos, los tipos de contratos privados? El bilateral y unilateral, el gratuito y oneroso, el aleatorio y conmutativo, principales y accesorios, el real y consensual y el solemne. ¿Cuáles son las responsabilidades por incumplimiento del contrato? Bueno, dentro del contrato público se encuentra establecida una ley, la ley 1474 de 2011, o alguna que modifique, la reemplace o la sustituya. Entonces, en el cual de la ocurrencia de incumplimiento se deberá declarar de forma unilateral mediante el acto administrativo, motivando en el cual se ordene hacer referencia a la garantía. Igualmente, se podrán decretar multas sucesivas en cuyo caso su cuantía se descontará de los saldos a favor del contratista o mediante el cobro coactivo, si no fuere posible mediante la efectividad de garantía de incumplimiento. Para el contrato privado, la parte que ha cumplido su parte puede ser arbitrario en elegir dos opciones. La primera opción es la resolución del contrato con restituciones mutuas y si hay lugar a ellas, y el pago de las cláusulas de incumplimiento o penal, lo mismo que el pago de indemnizaciones que procedan. También la segunda opción que se puede exigir es que el contrato se cumpla mediante la acción de cumplimiento. Con ella se busca que el juez ordene a la parte que incumpla a que cumpla ese dicho contrato. La explicación, una breve explicación del principio de igualdad e interés general y particular. La esencia del principio de la igualdad ante la ley se traduce en que la ley debe ser igual para todos, que todos deben ser tratados de la misma manera, salvo aquellas personas que pertenezcan a un grupo de condiciones especiales. Para estos casos se aceptan tratos diferentes. Esto se hace con el fin de garantizar la igualdad para quienes se encuentren en situaciones de desventaja. En la celebración de los contratos se busca que
ninguno de los oferentes sufra ninguna discriminación que no sea justificada. Muchas gracias.